Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15, versículo 17. Lucas 15, versículo 17. Siempre seguimos con el hijo pródigo y hoy vamos a ver el reconocimiento. Amén. Dice la palabra, y volviendo en sí. Amén. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía la vez pasada, todos los 7 temas anteriores, increíbles, ¿verdad?, eran sobre el descenso. Y en esta ocasión empieza el ascenso del hijo pródigo. Y entonces llegó al límite de su situación, porque más bajo ya no podía caer, ya no había más, ya no había más donde descender. Fíjense, de una u otra manera, para el hijo pródigo fue una misericordia. ¿Por qué? Porque lo más bajo que podía llegar era la muerte. Ya le tocaba a él, ya le tocaba el sepulcro, no le tocaba otra cosa. Y es más, el padre dice, estaba muerto, murió, se perdió. Pero lo hemos visto en una manera espiritual, ¿verdad? Y vemos ahora que no podía llegar más bajo porque no había más. ¿Por qué razón es que el hijo reconoce? ¿Por qué el hijo volvió en sí? Y es porque ya no podía perder nada, porque se había quedado escaso de todo. Había perdido su relación con su padre. Y la relación con el padre la perdió antes de irse de casa. No la perdió cuando ya no estaba en la casa, sino que esa relación la perdió antes. ¿Qué más perdió? Perdió su cobertura, porque aunque había perdido la relación con su padre, todavía estaba bajo el techo, tenía cobertura. Miren, el creyente puede estar en la iglesia, pero eso no significa que tenga relación con Dios. Pero que esté en la iglesia de una u otra manera lo guarda, lo protege, es decir, todavía hay misericordia para él. Bueno, ¿qué perdió? Perdió todas sus posesiones, porque fue y se gastó. Entonces, ¿qué es lo que le había quedado? Su orgullo. Y entonces perdió su orgullo. Entonces, cuando perdió su orgullo, pudo reconocer. Hasta que perdió su orgullo, volvió en sí. ¿Por qué? Porque mientras el orgullo no se pierda, no podemos reconocer nada. Cuando se comete un error en algo, y entonces hay dos cosas. Si yo no soy orgulloso, yo reconozco, me equivoqué. Miren, sí, fue mi error, ya encontré, déjenme ver dónde está el problema. Pero muchas veces nosotros podemos saber que nos hemos equivocado, pero nuestro orgullo dice, no, es que yo estoy bien, revisen ustedes. Ustedes son los que se han equivocado. Yo he hecho lo correcto, yo he hecho esto, etcétera. Entonces, mientras el orgullo no se pierda, no podemos reconocer nada. Nada. Entonces, hasta que el hijo pródigo perdió su orgullo, pudo ver su situación. ¿Por qué? Porque él seguía intentando. Él trató de que de una u otra manera él iba a salir de ahí. Y entonces tal vez él creía, yo soy capaz, yo puedo, yo tengo la capacidad, a mí nada me va a detener, esto solo es un momentáneo, hoy sí, ¿verdad? Solo es momentáneo, ya va a venir otra vez ya no va a haber escasez, y cuando ya no haya escasez en esta tierra, de seguro voy a poder conseguir un trabajo, etcétera. Él todavía creía que estaba en eso. Entonces, ahora, hay algo que me llama la atención, que todos podían ver en qué condición estaba el hijo pródigo, los de aquella región. Todos sí podían ver. ¿Por qué? Porque él era un extraño.
Y ellos se ayudaron entre ellos. A él no lo iban a ayudar. Él probablemente dijeron, déjenme pensar esto a mí. Bueno, si este tiene dinero, que pida dinero, pues si aquí vino como rico. Él fue, disculpen la palabra, él fue tonto porque malgastó lo que no tenía que malgastar. Entonces le vamos a ayudar a alguien de los nuestros. ¿Cómo le vamos a ayudar a alguien, a un extraño, si primero no le vamos a ayudar a alguien de los nuestros? Entonces, los extraños sí se dieron cuenta cuánto había descendido. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegó él a la región? Llegó pomposo. ¿Y cómo estaba ahora? Entonces ellos sí habían visto el descenso físico. Amén. Entonces, hasta que se quedó sin orgullo, decidió volver. Por eso decía que mientras el orgullo no se pierda, no podemos reconocer nada. Hasta que el hijo pródigo perdió su orgullo, pudo ver su situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esta pequeña introducción? Que para poder ver, para que podamos aceptar nuestra condición, tenemos que eliminar el orgullo. Porque hasta que el orgullo no sea eliminado en nuestra vida, no vamos a poder hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque vamos a creer que estamos haciendo las cosas correctamente y haciéndolas bien. Y un ejemplo, yo sé que no tengo que comer grasa, pero yo digo, pero me tomo 5 limones. Es que el problema no es. El problema es que estoy haciendo... No, no, hasta que yo no haga a un lado la grasa, las cosas que sean muy pesadas, y me siga tomando el limón, no me voy a restablecer. Entonces así voy a pasar en un vaivén, ¿verdad? Me estoy bien un tiempo, un mal otro tiempo, estoy bien otro, etcétera. Entonces, ahora, como primer punto, aquí he puesto sin orgullo se vio verdaderamente. Ya sin orgullo, el orgullo lo había mantenido cegado de su condición. Porque dice, y volviendo en sí. Cuando se quedó sin orgullo, se dio cuenta cuán lejos estaba de casa. Cuando él salió de la casa y llegó a esta zona, probablemente no fue suficiente para él. ¿Por qué no avanzó más? Porque se gastó lo que tenía. Entonces, quiero ver si me doy a entender la idea. Cuando él salió, él estaba esperando llegar lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque entre más lejos, mejor. Ahora que reconoce su situación, se da cuenta de que estaba lejos y que era la peor decisión de su vida. Estaba lejos. ¿Por qué? Porque antes tal vez tenía caballos y podía decir, imagínense, hagamos un ejercicio mental, y no lo dice la Biblia, pero ¿cuánto habrá recorrido en caballo? ¿Cuánto habrá recorrido? No creo que se haya ido a pie de su casa. ¿Cuánto habrá recorrido a caballo? Bastante. Si de llegar aquí al 59, lo sentimos cerca, ¿verdad? 8 minutos en carro. Son 5 millas, son alrededor de 8 kilómetros. Vámonos a pie. ¿Cuánto habrá? Es decir, sus recursos lo llevaron lejos. Ahora que no tenía recursos y cuando se dio cuenta lo que tenía que volver a su casa, se dio cuenta de que estaba lejos. Y dijo, yo creo que si hubiera tenido el GPS, le hubiera dicho ahí, en carro, 10 horas, a pie, 25 días. Entonces, no sé si me doy a entender con la idea. Entonces, el orgullo le había quitado su posición. El orgullo, él tenía una posición de hijo y lo había llegado a la peor condición que podía haber para él. Pudo verse interna como externamente. No se había dado cuenta dónde estaba. No se había dado cuenta cómo estaba él. Pudo verse externa e internamente. Pareciera que despertó de alguna pesadilla, ¿verdad? Qué horrible es cuando nosotros estamos en una situación difícil y nosotros quisiéramos cerrar los ojos y decir despertemos, y cuando nos damos y abrimos los ojos volvemos a caer en cuenta de que es la realidad. Qué espantoso sintió este joven
cuando reconoció, cuando volvió en sí. Entonces había perdido, oigan, ¿por qué? Se dio cuenta de que había perdido su lugar, no un lugar, que es muy diferente. Su lugar. ¿Cuál era? El Hijo del Padre. Se dio cuenta que había perdido su tiempo y que había perdido su propósito en la vida. ¿Por qué? Porque en el Señor tenemos propósito. Entonces, entiende de que todo para él era pérdida. No había otra cosa. Y volviendo en sí. Amén. Ahora, segundo punto, vio su interior. Se dio cuenta hasta dónde había llegado. ¿Qué quiere decir esto? Vio el resultado de sus deseos. Ahora que era tarde, ahora que ya estaba lejos, se había dado cuenta cuáles eran las consecuencias de su orgullo. ¿Por qué? Porque vimos en las primeras enseñanzas que cuál había sido su obstinación, su egoísmo, la parte de la separación. Le puso un límite al papá y le dijo, mira papá, yo me voy a ir. Ni se te ocurra irme a seguir, ni se te ocurra irme a buscar, porque yo lo que quiero es alejarme de ti. Él le dijo, aquí te quedas. Entonces, mientras había orgullo, su alejamiento nunca se detuvo. Es que aunque llegó, óiganme, aunque él llegó a una zona geográfica, su descenso no paró. Porque el primer alejamiento fue físico. Amén. Físico. Y después fue emocional. Dice que hasta que llegó a esa zona, él malgastó todo. Primero fue físico. Cuando llegó a la región esa, él llegó bien. Llegó con fuerzas, llegó con su pensamiento, etc. Primero fue el alejamiento, fue físico. Cuando llega ahí, empieza ese descenso emocional. Entonces, se dio cuenta, mientras había orgullo, su alejamiento nunca se detuvo. Entonces, ¿por qué? Porque su orgullo lo movió físicamente y después emocionalmente. Bajó, descendió, hasta que llegó un momento en que dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Hasta ese momento, miren, es que todavía creía él que con las algarrobas se iba a llenar. Había orgullo todavía. No, es que me la voy a comer. Es que a mí me van a caer bien. Etcétera. Bueno, no quiero tocar porque hemos tocado algunos puntos y es repetir. Entonces, hasta que el creyente se vacía del orgullo, puede darse cuenta de su condición. Ahora, pero estoy poniendo ahora con el ejemplo de físico. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos visto a personas que se han alejado de la iglesia. Y solo para empezar, primero es físico. Amén. Ese alejamiento, su orgullo, lo que sea, es físico. No es que hoy dejo de ir a la iglesia y viene y se les derrumba todo, ¿verdad? Y está en una posición. No, primero es físico. Se alejan, es físicamente, ya no llegan a la iglesia. Y después empieza el otro alejamiento, la otra parte del descenso. Entonces, me llama algo la atención. Al ver su condición, hoy sí recordó que tenía un padre. Y volviendo a sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? De mi padre. Podemos decir, y podemos decir que tal vez lo pudo haber dicho de una manera más pensativa, pero mi padre. Es que no, es que mire, no, ya había entendido por completo. Perdóneme, no es que yo quiera decir que no, pero me cuesta de que en el momento hubo un cambio exorbitante, ¿verdad? Entonces, hasta ahora recordó que tenía padre. ¿Y por qué antes no se acordó que tenía padre? Y recordó lo que su padre todavía poseía. ¿Cómo es posible que él, quitándole la tercera parte, todavía dice que había abundancia en su casa?
Ya lo vamos a ver adelante. Pero fíjense que no habla de la abundancia de su padre. Él habla de la abundancia que tenían los jornaleros. No está hablando de la abundancia del padre. Está hablando de la abundancia que tenían los jornaleros. Amén. Entonces, hasta ahora recordó, ¿verdad? El hambre, su necesidad, le hizo recordar que su padre existía todavía. Entonces, mientras su orgullo predominó, no había tiempo para acordarse del padre. ¿Qué sucede cuando nosotros permitimos que el orgullo nos cegue? No nos acordamos de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo, a mí me alcanza, yo salgo, tengo recursos. ¿Qué me va a enseñar a mí el hermano? ¿O qué me va a enseñar el pastor? ¿Qué me va a enseñar el líder? No, es que nos ponemos en esa condición. Y lo peor es que los que están a nuestro alrededor se dan cuenta y dicen, ¿y qué está hablando? ¿Y qué está diciendo? ¿O no le ha pasado a ustedes que hay personas que uno les oye hablar y uno dice, ¿y en qué mundo vive? Y uno dice, pero trate usted de decirle que está en un error, se mete en un problema muy serio. Entonces, el orgullo, ¿qué hizo en él? El orgullo lo alejó de su padre y lo acercó a la calamidad. ¿A dónde nos va a llevar el orgullo? A la calamidad, porque era una calamidad su condición, su situación. Dice que reaccionó. Yo creo que si alguien de la zona del padre, o en la región donde el padre vivía, lo hubiera visto, no lo hubiera reconocido. No lo hubiera reconocido. Porque, ¿qué sucede cuando vemos a alguien que se ha alejado de Dios? No lo reconocemos. Y decimos, pero ¿no era usted el que cantaba? ¿No era usted el que servía? No estoy hablando físicamente. No, estoy hablando de las acciones. Aquí lo estoy poniendo en el ejemplo del hijo pródigo físicamente. ¿Cómo habrá estado? Disculpen la palabra, de seguro era una persona asquerosa. No de que a él le daba asco, no, que él, verlos, olerlo, estar a la par de él, daba asco. Es que muchas veces nosotros, sí, nos imaginamos tal vez a uno, pero se nos olvidan esos detalles. No se había bañado a saber si no se había bañado en días, no había comido. Entonces significa que si no había comido, su condición, su fisonomía había cambiado. De seguro estaba delgado, estaba demacrado. Tal vez si no se había cortado el pelo, a saber a dónde le había llegado la barba, etcétera. Es triste ver a alguien, a un indigente, y que le digan a uno, mira, ¿te acordás de aquel jugador? Sí, él es, ¿qué? Sí, él es el jugador. Lo que pasa es que todos los millones que tenía se los acabó. Y uno dice, no puedo creer, etcétera. Entonces, ¿qué lo hizo reaccionar? ¿Qué hizo reaccionar al hijo pródigo? El hambre, no su padre. No la necesidad de un padre. Él no dijo, mi papá. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de qué? Pan. Muchas veces el Señor tiene que actuar de esa manera. Nos va a hacer reaccionar a alguna situación porque es mentira. No, es que Dios. No, hombre. Todavía somos hipócritas. Es decir, aparte de que el Señor nos ha devanado, nos ha hecho pedazos, todavía somos hipócritas ante los demás. No, es que me hacía falta Dios, la iglesia. No, nos acercamos otra vez a Dios porque nos quedamos sin nada. ¿Qué lo hizo reaccionar a él? El hambre. A él no lo hizo reaccionar el amor por el Padre. A él no lo hizo reaccionar que voy a ir a ver a mi casa, que voy a ver a mi papá. No, el hambre. Y dijo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Amén.
Entonces lo primero que el hijo pródigo se acordó fue de lo que había en casa. Ah, qué interesante, ¿verdad? Hoy deseaba algo que había despreciado. Hoy se acordó de algo que había en casa. Hoy se acordó de aquello que probablemente había despreciado. Su primera reacción no fue decir el excelente padre que tenía. No, es que mi padre es un amoroso, es que mi padre, etcétera. No, no fue eso. Fue de los trabajadores, a los que se les paga un salario, a los que yo mandaba. Estos mejor tienen pan que yo. Ah, bueno, sí creo que ya era con otro corazón, ¿verdad? Con otra intención. Pero se dijo, aquellos están mejor que yo. Entonces, no se acordó de sus cuidados. ¿De quién? Del padre. No dijo, mi papá siempre me cuidó. Mi papá siempre ha velado por mí. Mi padre siempre ha deseado lo mejor de mí. No, los jornaleros tienen pan. En abundancia. En abundancia. ¿Qué perdemos cuando nos alejamos de Dios? Su palabra. ¿Y por qué hoy que estamos lejos y deseamos la prédica? No, es que a mí este hermano, a mí el hermano fulano de tal, es que predica muy lento y me cuesta entenderlo. Ah, pero hoy sí que hoy que ya no podemos regresar, ¿verdad? Hoy que ya no podemos. Hoy sí digo yo, ay, sí, cómo me gustaría oír al hermano fulanito. No, es que a ese hermano le hace falta para predicar. No, la verdad es que si lo comparamos con el pastor, con el hermano Eduardo, no, ¿quién va? Que se le va a Ah, pero hoy. Porque, miren, cuánta gente despreció la iglesia allá en El Salvador. Y por sus malas decisiones, por sus malas cabezas, tienen que estar lejos o en algunos casos por alguna situación externa, ¿verdad? Pero ¿cuántos? Yo le preguntaría a todas estas personas, mire, y todas las veces que no llegaron el domingo en la tarde, y todas las veces es que nos fuimos a comer pupusas porque había que salir como familia. Si usted pudiera volver el tiempo, ¿cambiaría esos días? ¿Y se congregaría? Sí, pero ya era tarde. Entonces, recordó que había un lugar donde no le iban a cerrar la puerta. ¿Qué había pasado en esa región? Todos le habían cerrado la puerta y nadie le había dado nada de comer. Porque no dice la palabra que ni las algarrobas se las dieron. No le dieron nada. Nada. Qué misericordia, porque si le dan algarrobas y se hubiera quedado a vivir, a comer algarrobas. Entonces, recordó que había un lugar donde no le iban a cerrar la puerta. Ah, ¿verdad? Que cuando ya tenemos los problemas encima, venimos a la iglesia y que oren por mí. Bien sabemos, ¿verdad? Que no nos van a negar una oración, que no nos van a negar una petición, hay que nos van a mandar un mensaje, hermano, por favor, fíjese que ahorita estoy en una situación, ahorita voy para corte o ahorita voy para tal cosa, puede orar por mí, hermano, ahorita voy a hacerme un examen en el hospital y ahorita voy a que me den los resultados o etcétera. Ahora sí, ¿verdad? Recordó que había un lugar donde no le iban a cerrar la puerta, donde no le iban a negar comida. Y que si le tocaba apacentar, iban a ser ovejas y no cerdos. Hoy que estaba lejos, hoy deseaba estar ahí. Hoy que tenía que regresar, no tenía fuerzas. Él no se percató de la situación en su vida. Entonces llega el momento en la que hoy que no se tiene carro, hoy que no se tiene ni para el bus, hoy que no se tiene para nada, hoy sí queremos llegar a la iglesia, ¿verdad? Hoy sí que nos queremos congregar, hoy sí queremos hacer todas las cosas, hoy sí. ¿Y antes por qué no? Entonces, hoy quería estar donde sí le iban a dar algo. Entonces,
¿Cuántas veces el padre le pidió ayuda y él no quiso moverse? Y ahora le iba a tocar moverse. Antes que tenía todo cerca, no quiso hacer nada. Y hoy que estaba lejos, tenía que caminar de regreso. ¿Cuántas veces él no valoró la abundancia en su casa? ¿Cuántas veces no hemos valorado la presencia de Dios? ¿Cuántas veces no hemos valorado una enseñanza? Por sencilla que sea. Es que, de verdad, es que mire, yo el hijo pródigo creo que ya lo he oído unas 50 veces y este hermano que no se canse de predicar el hijo pródigo. Y solo hemos visto y volviendo en sí. Amén. Cuando tenemos orgullo, no valoramos la presencia de Dios. Cuando hay orgullo, no valoramos la palabra. Cuando hay orgullo, no valoramos el esfuerzo que hay. Amén. Entonces, su condición era peor que la de un jornalero. Probablemente en la casa del padre, el jornalero era el que tenía la posición más baja. Pero ese jornalero estaba en la gloria versus como él estaba. Quiere decir que no era ningún tonto. ¿Por qué? Porque sí sabía que había en la casa, sí sabía que había en la casa del padre. Sí sabía cómo se trataba al jornalero. Amén. Él sabía que el jornalero en la casa del padre comía bien, más su salario. Él sabía que el jornalero en la casa tenía abundancia de pan. Quiere decir que, aunque no hagamos mayor cosa, sí, porque así lo vemos, ¿verdad? Porque definitivamente sin los jornaleros, la casa del padre, amén, me doy a entender, sin los jornaleros la casa del padre no funcionaba. El que estaba afuera podía decir, soy un jornalero, pero el que estaba adentro decía, no, aquí estoy, yo no me voy con otro amo, yo no me voy para donde otro señor, si aquí como lo que yo quiero y todavía me pagan y me tratan bien. Amén. Entonces, reaccionó porque se dio cuenta que su condición era más baja. Me atrevo a creer algo, que él estaba pensando en mejorar su condición actual. Él no estaba pensando volver a la posición de hijo, todo el esfuerzo otra vez. No. Él estaba pensando en con jornalero. Amén. Con ser jornalero. Decir, ya. Es decir, no. ¿Para qué esforzarme más? ¿Para qué llegar? No. Con ser jornalero. ¿Será que no quería esforzarse por recuperar su condición de hijo? Él era hijo, pero sabía que era justo resarcir todos los daños. Por eso le digo, permítame que yo me atreva a decir esto. Probablemente, no lo dice la Biblia, por eso yo lo aclaro, porque después van a decir, está hablando herejía, ¿verdad? Probablemente se puso a pensar, bueno, yo me hubiera puesto a pensar, híjole, mano, le tengo que pagar todo otra vez a mi padre. Quiere decir que tengo que ir a trabajar a la casa. Tengo que regresar y tengo que humillarme. Voy a tener que hacer caso. Mejor le digo a mi padre que ya no soy su hijo y no pago deuda. Ya no soy digno de ser tu hijo. Entonces, como ya no soy tu hijo, no tenemos deuda, pero quiero ser uno de tus jornaleros para por lo menos tener abundancia de pan, porque no quiero volver a tener hambre otra vez. ¡Qué cosa más horrible! Por eso le digo, déjeme pensarlo, tal vez él no estaba pensando él lo que quería era salir de esa situación en el momento,
Era desesperante, sí, claro. Cuando nosotros estamos y nos hemos dado cuenta, lo que queremos hacer es salir como sea de ese hoyo. No importa, ¿verdad? Queremos salir y que prometemos una cosa, prometemos otra cosa, el Señor nos saca y lo que hacemos es, nos olvidamos. Tal vez Él dijo, tal vez por eso dijo, y si le digo que ya no soy hijo, entonces tal vez me cancela la deuda. ¿Porque estaba en deuda o no estaba en deuda? Sí, estaba en deuda. Y dijo, como ya no soy hijo, entonces ya no le voy a deber nada. Pero quiero ser un jornalero. Se acordó de la abundancia de los jornaleros. Ahora, si los jornaleros tenían abundancia, entonces, ¿cuál fue su condición como hijo? Dijo, ¿cuántos? Eran muchos. Y si eran muchos y tenían abundancia, entonces, ¿qué tuvo él como hijo? ¿Será que si los jornaleros tenían una buena posición y vivían bien, ¿no será que el hijo llegó a ser millonario? ¿O billonario? ¿Será que después de envidiar a los cerdos, ahora envidiaba a los jornaleros? Porque ¿qué deseó de los cerdos? No a los cerdos, lo que comían los cerdos. ¿Y ahora qué deseaba? Lo que comían los jornaleros. El hambre lo llevó a la última etapa y la misma hambre lo hizo reaccionar. Hasta que ya estamos casi que morimos, ¿verdad? Decimos, ay Señor, ¿cómo quisiera congregarme? Estoy hablando cuando nosotros nos hemos equivocado, estando aún congregándonos. Amén. Dice que volvió en sí. Si el padre no lo pudo convencer de su condición, nadie lo iba a hacer. Nadie. ¿A cuántos el Señor nos ha tenido? No sé si lo dije bien, pero ¿a cuánto el Señor nos ha tenido que revolcarnos? Pasarnos de un lugar a otro para que podamos entender. ¿Por qué? Porque a nadie le hemos querido hacer caso. A nadie. Y nos pueden decir esto. Y muchas veces el pastor sabe que no lo debe hacer, pero por amor nos manda a llamar y nos dice, mira, te he visto de esta manera. ¿Qué? Metas en sus cosas. Eso no lo dice, pero uno lo piensa, ¿verdad? Cuando uno sale de ahí, ¿verdad? Molesto, ¿verdad? Ay, sí, hay tantos hermanos que son peores que yo y a mí me manda a llamar. No sé. Sí, hay muchas cosas que no las decimos, pero sí las pensamos. Su propio deseo, su propia decisión lo llevó lejos. Nadie. El padre no lo echó de la casa. Su propia condición era la única que lo podía hacer entender. Su condición. ¿Por qué? Porque el orgullo no deja que le aceptemos al padre una exhortación a tiempo. ¿Qué lo hizo recapacitar entonces? Su propia vida. Su vida era tan lamentable que hasta que él se dio pena, volvió en sí. Porque el orgullo no lo había dejado que él mismo tuviera pena. Amén. No podía ser de otra manera. Solo así podía regresar. Entonces, hasta que nosotros mismos nos damos cuenta de nuestra condición, vamos a volver. Ahora, ¿será que vio su condición reflejada en algo?
¿Será que se vio en un espejo? El espejo no lo podía engañar. ¿Será que se vio en el reflejo del agua? Es que algo tuvo que pasar. Es que y volviendo en sí, es que algo tuvo que haber pasado en su vida. De seguro, por eso, tal vez déjenme imaginarme, porque hay tantas cosas. De seguro vino y quiso agarrar agua, y cuando se acercó donde estaba el agua, vio su reflejo y se vio su cara. ¿Será que alguien pasó y le dijo, ¿qué apestás? ¿Será que alguien se le acercó y le dijo, tú no sos nadie? ¿Será que le dijo a alguien, aquí vas a morir? ¿Será que alguien le dijo a él, tú no sirves para nada? ¿Qué? ¿Qué fue eso tan impactante en él que lo hizo volver en sí? Algo tuvo que haber pasado en su vida. Algo tuvo que afrontarlo y ponerlo otra vez en la realidad. Amén. Entonces, concluyendo, él era dueño de sí mismo y por lo cual había perdido su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el orgullo no tiene dominio propio. Fue esclavo de sus deseos. Al terminársele su orgullo, se le acabó su autosuficiencia. Qué increíble. Definitivamente, me imagino que cuando él volvió en sí tuvo que haber sido un momento muy amargo en su vida. Y yo creo que fue como cuando la gente dice que le pasa como un flash, ¿verdad? Por la cabeza y ve toda su vida. ¿Será que estuvo expuesto a la muerte? Sí, la palabra dice ahí de que nadie le daba nada y dice y deseaba llenar en el versículo 16 y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿será que alguien lo maltrató? ¿Será que alguien le dijo alguna palabra? Como les decía hace un momento, ¿será que alguien le dijo, qué tonto sos? ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, es que nadie te soporta. ¿Será que alguien le dijo, deberías de volver a donde viniste? Aquí sos un estorbo. ¿Cuántos de nosotros esperamos a llegar hasta esa condición tan dura que hasta el orgullo perdemos? Y es un golpe a nuestras vidas, pero directo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, digo, al terminársele su orgullo, se le acabó su autosuficiencia. Ahora él era otra persona. Ya no quedaba nada de aquel hijo del Padre. Era otra persona. Porque me viene a la mente, quiere decir que ahora de seguro ya estaba amargado, cansado. En aquel momento estaba cansado de lo que el papá le decía, pero no estaba cansado de la vida. Quería disfrutar la vida. Quería ver qué tenía la vida para él. Y ahora estaba amargado, solo, sucio, etc. Entonces, entre el padre y el hijo se había perdido ese mismo espíritu. Sí, seguía siendo hijo, pero la relación se había perdido. Es lo mismo con nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos nuestra relación con Dios, hay otro espíritu en nuestras vidas. Y dice, por eso Pablo decía, ¿quién os preñó? Es decir, ¿quién puso de otro espíritu en ustedes? Amén. Entonces, se dio cuenta, ahí en ese momento se dio cuenta de que no tenía el Señor. Se dio cuenta de que ya no había deseo, que había perdido por completo el deseo de orar. Déjenme decirlo así, de seguro quiso orar y no pudo.
De seguro quiso cantar una alabanza y no pudo. De seguro quiso levantar sus manos y no pudo. De seguro quiso postrarse y no pudo. De seguro quiso llorar y no pudo. Porque ya no tenía de ese espíritu. Lo había perdido. Había perdido su relación. No solo tuvo necesidad de alimento, sino que se sintió solo, vacío. Comprendió que ya no valía nada. Amén. Entonces, se había amado a sí mismo que olvidó amar a su familia. Amén. Se olvidó de amar a su padre. Lo había dejado de amar hace mucho tiempo, pero hasta hoy entendía que había dejado de amar a su padre. Amén. Entonces, no le importó todo lo demás. Y quiero concluir con esto y quiero darme a entender así. Dice, ponía esto y le voy a leer lo que puse textual. Reconoció su condición porque al verse, él no se reconoció. No sé si me va a entender. Reconoció su condición. Es decir, entendió cómo estaba. Porque cuando se vio, no se reconoció. Era otro. Vio a alguien diferente de aquel hijo que salió de casa. Amén. Cuando salió de casa, él ya era diferente. Pero ahora era otro, totalmente. Por eso dice, iré a mi padre y le diré pecado contra ti, ya no soy digno de que me trates como a uno de tus hijos. De verdad, créanme que cuando estaba escribiendo esto, me vino un montón de cosas a mi cabeza. Reconoció su condición porque al verse, él no se reconoció. Amén. Entonces, siempre vamos a tener una oportunidad para reconocernos antes que llegue ese día que no nos reconozcamos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque Señor, muchas veces no hemos querido reconocer nuestra condición y ahora entendemos que eso es lo que nos va a alejar, primero físicamente y después espiritualmente. Padre, no queremos cambiar, no queremos perder de tu espíritu, no queremos perder ese sentir, no queremos sentirnos vacíos, no queremos llegar a esa condición de querer orar y no poder, de levantar nuestras manos, de cantar a ti y no sentir nada. ¿Cuántos no queremos reconocer de que no somos los mismos? ¿Cuántos no queremos reconocer que hemos cambiado, Señor? Y el peligro es que entre más pasa el tiempo, más nos alejamos de ti. Señor, que tu palabra esta noche sea un bálsamo para nuestras vidas. Señor, tu palabra no es un regaño, sino que al contrario, es para que podamos examinarnos. Todavía estamos a tiempo de poder examinarnos antes de que no nos reconozcamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas. Y que nosotros, Padre, podamos estar prestos a escuchar de ti, a amar tu palabra, Señor, porque hoy la palabra, Señor, es dulce a nuestro paladar. Lejos no vamos a tener, Señor, nada. Y nuestra boca estará seca y nuestro estómago estará vacío, Señor, y nuestra condición será una condición de ruina. Pero gracias por tu misericordia y gracias porque hasta el día de hoy tú tienes cuidado de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y